Vamos, entonces decíamos que Jesucristo es el Señor y Él es nuestro fundamento, ¿verdad? Hablamos de la importancia de que este fundamento, ¿cierto?, fuese Jesús como Señor. No solo Jesús, y decíamos que no era un tema de semántica nomás, sino que es un tema de revelación del Espíritu. Jesús es revelado a nuestro espíritu como Señor por una obra del Espíritu Santo. Ahí hay mucho poder, mucho poder. Cuando Jesucristo es revelado a nosotros como Señor, es una obra del Espíritu Santo. Cuando yo sé que Jesús es el Señor, ¿verdad? Lo sé porque me fue revelado y entiendo que eso significa que Él es el amo, es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y que es a quien debo obedecer, a quien Dios puso como Señor, como máxima autoridad. Entonces, yo tengo un fundamento claro. Yo sé que estoy bien fundamentado, que mi fe descansa en el lugar preciso donde debe estar, en la persona de Jesús, no en la escritura, no en convicciones personales. Y no estoy diciendo que la fe no sea importante y que la escritura no sea importante, todo lo contrario. Si ustedes van ahí al canal, se van a encontrar con que hay muchas lives que tienen que ver con la importancia de la palabra, con la fe, con la gracia, pero estoy diciendo que la fe apunta al señorío de Jesucristo. Ahí debe descansar la fe. Ahí está, ¿cierto? El fundamento de nuestra fe es Jesús como Señor. Eh, Jesús le dijo a Pedro, además de que eso había sido revelado por su Padre a él, que sobre esta verdad descansaría la edificación total de la iglesia, ¿verdad? Nuestras vidas y la vida de la iglesia es edificada sobre este fundamento. Esta es la piedra, es la roca, donde todo debe ser, ¿cierto?, sobre edificado desde ahí. Todo parte con Jesucristo es el Señor. Bueno, y eso tiene evidencias prácticas en la vida de un discípulo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Y aquí está el tema fundamental de hoy día. ¿Cómo llegamos ahí? Por supuesto que predicando el Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos ahí? Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Pero para predicar el Evangelio, qué debe acontecer? ¿Qué debe ocurrir? Y eso es lo importante. Esto tiene una trascendencia fundamental y tiene que ser revisado también en tu corazón que estás aquí delante de la Escritura, delante del Señor. ¿Qué tiene que ocurrir antes? Vamos a leer, ustedes saben que vamos a leer la Escritura, así que vamos a leer Juan 16:8. Esto es una señal de lo que debe ocurrir en el corazón. Por aquí parte todo, ¿verdad? Nosotros debemos acostumbrarnos a entender que la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo son fundamentales en todo, en la creación, en el desarrollo del propósito eterno de Dios, en nuestra vida. Y aquí Juan 16:8 nos dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién, ¿Qué es lo primero que debe ocurrir entonces? ¿Cuál es la obra de Dios en la vida de las personas? ¿Cómo se pavimenta el camino hacia el Evangelio del Reino? ¿Se fijan? En el caso de Jesús, que es lo mismo, anticipadamente Dios envió a Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista por el Espíritu? Decía, arrepentíos. Llamaba al arrepentimiento a la gente. Les decía que eran pecadores, los confrontaba con su pecado. ¿Por qué tenía que hacer eso Juan el Bautista? Porque Juan preparaba el camino a Jesús. Es lo mismo que ocurre con todas las personas. Hoy día Juan el Bautista no está, pero esa obra
de convencernos de pecado la hace alguien mayor que Juan el Bautista. La hace el Espíritu Santo de Dios. Dice, cuando Él venga, y ya vino, sabemos que ya vino, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés hace su aparición el Espíritu Santo en una nueva dispensación, aunque siempre estuvo, pero desde la forma que ahora está maravillosa en favor nuestro, es parte en el día de Pentecostés y su obra fundamental es glorificar a Jesucristo. El Espíritu de Dios en ti y en mí quieren glorificar a Jesucristo, quieren exaltar a Jesús, ¿verdad? Por eso nos permite y nos va a transformar a la estatura, al carácter de Jesús, que ese es el propósito eterno de Dios. Que nosotros lleguemos a ser como Jesús, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. O sea, lo que íbamos a recibir después de Él era algo más grande que el mismo Jesús en la tierra, sino al Espíritu Santo, que es el Espíritu finalmente de Jesús, el Espíritu de Dios. Y entre su obra fundamental está en convencer a la gente, al mundo, ¿cierto?, de pecado. Entonces, antes de que una persona reciba el Evangelio del Reino de Dios, debe saber que es pecadora. Eso es fundamental. El saber que yo soy un pecador es fundamental. A menos que la gente no entienda su condición, si la persona no sabe que es una pecadora o un pecador, esa persona va a creer que es buena. Y una persona buena no necesita a un salvador. ¿Se fijan? La importancia de que Jesús, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces nuestra labor y la labor del Espíritu Santo que hace a través nuestro, cuando hablamos del Evangelio del Reino de Dios, es convencer a la gente de pecado. Nadie, escúcheme bien, nadie, y en eso no se salva ni usted ni yo, nadie va a aceptar verdaderamente a Jesús como Señor mientras en su corazón crea que es bueno, mientras en su corazón haya orgullo o haya altivez, creer que puede. Solo un enfermo le da la bienvenida a un médico. Solo alguien que conoce su condición va a necesitar un Salvador, va a necesitar a Dios. Dios no va a purificar a nadie antes de haberle mostrado su contaminación. Alguien que no ha sido quebrantado, que no entiende su condición pecadora, nunca va a valorar la preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Si primero no experimenta el quebranto, no entiende su pecado, la persona no va a recibir a Dios ni el Evangelio del Reino de Dios. No lo va a recibir. El hombre necesita, y en esto quiero que esto es solo un empujoncito para que ustedes revisen la Escritura, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo los revele esta verdad. El hombre necesita y debe ser humillado. Y debe llegar al punto de sentirse desesperanzado antes que alcance una salvación. Fíjense la Escritura, lean el Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo a través de Pedro confronta a la gente que está ahí mirando y escuchando y les dice que ellos fueron los asesinos de Jesús, que mataron al autor de la vida, ¿cierto? Que son pecadores, que merecen el castigo eterno, solo ahí
en ese minuto el Espíritu Santo los convence de pecado, solo ahí la gente dice así, ¿y qué podemos hacer? Hechos 2:36. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro por el Espíritu Santo, solo ahí, le dice, entonces ahora arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? A este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y no solo fue en esa ocasión que ocurrió esto. Siempre desde el pecado, Dios ha permitido y ha llevado a su pueblo a entender lo pobre que son para recién rescatarlos. Así fue con los israelitas en la tierra de Egipto. Cuando se hallaron en la situación más triste, ¿cierto? Su clamor llegó al cielo a causa de la esclavitud. Y en ese minuto, cuando ellos se vieron pobres, perdidos, esclavos, extraviados, en ese minuto el Señor los rescató con un brazo fuerte y poderoso. Entonces, esto tiene una trascendencia importantísima. Esto es muy importante. Muy importante. Escúchenme bien por qué. Porque nosotros no podemos solo conformarnos con saber algunas cosas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que vaya más profundo, que nos revele. ¿Por qué yo necesito entender que soy un pecador, que merezco condenación, que no hay nada bueno en mí? Si alguno quiere profundizar en eso, ahí también hay una live que hablamos del hombre, ¿verdad? Del hombre ahí en plenitud. Y el hombre, Jesucristo mismo dice que no tiene nada bueno, que el corazón del hombre está pervertido. Él viene a hacer las veces de Juan el Bautista, cuando Juan es encarcelado en Mateo 4, ¿cierto? Jesús desde ese minuto empieza a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Y empieza primero a confrontar el pecado de la gente y a anunciar este reino que viene. Entonces, es fundamental que el hombre a quien yo le voy a predicar, y partiendo de mí mismo, sepa su condición. Y para eso el Espíritu Santo va a hacer esa obra. No es una obra de convencimiento mío, es una obra de convencimiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo hace esta obra? Ahí es donde yo los quiero llevar también hoy día. Y si alguien me acuerda, al final les voy a decir por qué es tan importante esto. Voy a partir con el método, si se puede decir así, que usa el Espíritu Santo, el método que usa el Espíritu Santo para convencer a la gente de pecado. Veamos. Yo lo voy a hacer con ustedes y después les voy a entregar el fundamento de por qué Dios lo hace así. Lo que voy a tomar con ustedes es Deuteronomio capítulo 5. Si quieren lo pueden abrir. Si no, me escuchan. En Deuteronomio está la ley de Dios. Y la verdad es que no son 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios alcanzan 613 mandamientos. Pero ¿qué expresa la ley de Dios? Dios se da a conocer a través de su ley. La ley y Dios son uno, no son dos cosas separadas. Lo que está diciendo Dios, le está diciendo al pueblo, a su pueblo y a la humanidad, que los estatutos que Él establece son su propio corazón. Le está diciendo a la gente cómo debe vivir. Y en esos mandamientos Dios establece autoridad. Lo que Dios está diciendo así, yo soy Dios, el autor de la vida, y yo les digo a ustedes, desde mi corazón de padre, desde mi amor, cómo ustedes deben vivir. Dios establece
¿Cuál es el camino para un matrimonio? Porque ¿quién creó el matrimonio? Dios. Dios establece cómo se deben criar a los hijos. No es solo un conjunto de reglas. Lo que Dios está diciendo en la ley está hablando de su corazón, de lo que Él está. A través de la ley de Dios podemos conocer a Dios. Entonces, el Espíritu Santo convence a las personas de pecado usando la ley de Dios. En este caso, vamos a usar los 10 mandamientos. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer es que ustedes puedan descubrir por el Espíritu en sus propios corazones si ustedes son buenas personas o si son dignos de condenación. Porque el Espíritu Santo es quien convence a tu corazón de si tú eres digno de condenación o no. Pensemos así, vamos a ir con los mandamientos más sencillos, porque los primeros 3 nadie los cumple, evidentemente. Pero pensemos así. Dice la Escritura, el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que tu Dios te da. Honra tiene que ver con cuidados, con responsabilidad, también tiene que ver con recursos, tiene que ver con palabras, tiene que ver con gestos. Entonces, yo puedo haber honrado a mis padres, pero con palabras o con gestos o con desobediencia los deshonré. Para haber cumplido ese simple mandamiento que la mayoría de los hombres creen que cumplieron, nunca debieron haber deshonrado a sus padres, nunca. Eso significa una obediencia perfecta. Y nosotros sabemos que eso no ocurrió. Y que muchas veces cuando debemos honrarlos, los deshonramos, con actos, con gestos, con situaciones, con palabras, con caras, con malos gestos, etc. Ese es uno de los mandamientos. Quien transgredió ese mandamiento, ¿cierto?, es culpable de toda la ley. Porque así el que dice honra a tu padre y a tu madre es el mismo que dice no cometas adulterio, no hurtes, no mates o no codicies. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, vamos a otro mandamiento, no matarás. Y dice así, aquí estamos salvados, no hemos matado a nadie. Este mandamiento sí lo cumplimos. Pero Jesús profundiza este mandamiento y dice que cualquiera que menosprecia a una persona, y en la ley de Moisés estaban incluidos los extranjeros, cualquiera que menospreciara a una persona extranjera por no ser simplemente israelita o por ser de color, ¿cierto?, ya había matado a esa persona en su corazón. Basta con que yo deje de hablar a alguien porque me ofendió para yo ser culpable de este mandamiento. Entonces, muchos más de los que creemos hemos sido asesinos en ese contexto. Porque al odiar a alguien, por muy malo que me haya hecho, mucha maldad me haya cometido, yo estoy transgrediendo esa ley. Vamos a otro mandamiento, no cometerás adulterio, ¿verdad? El adulterio, según Jesús lo explica, no hay nadie más que pueda explicarlo que él, porque él estaba en intimidad con el Padre, así que él puede explicarnos los mandamientos. Jesús explica este mandamiento y dice que cualquiera que mire con ojos codiciosos a otra mujer o a un hombre, en este caso, comete adulterio. Y nosotros sabemos que esto es mucho más común de lo que parece, porque ya al ver alguna película donde aparecen mujeres
que nuestros ojos codician, hemos cometido adulterio. Al mirar la esposa o mujer de otro hombre que no sea la nuestra, a mirarla más de lo necesario, ¿verdad? Entonces cometemos adulterio. Todos los que tuvimos relaciones prematrimoniales somos adúlteros. Todos los que en la televisión les gusta ver mujeres o en las redes sociales les gusta ver mujeres u hombres, ¿cierto? O han ido más allá en su pensamiento, son adúlteros. Pasemos a otro mandamiento: no hurtarás. El hurto no, el robo es con violencia, el hurto es lo que se hace a escondidas o aprovechando la oportunidad. Un chocolate que no era mío, una caluga que no era mía en el supermercado, me la comí, un pan, ¿cierto? En el caso nuestro, los más antiguos, un boleto de micro que no recibí, una boleta que no recibí, ¿cierto? O que le dije a la persona, no, no me dé la boleta, ¿verdad? Un lápiz que me robé, una cuchara que tomé de algún lugar prestado como recuerdo, es un hurto, ¿verdad? Hay múltiples formas de hurtar. Entonces, si nosotros vemos, podemos decir que somos ladrones, ¿verdad? Quien hurta es un ladrón. Quien comete adulterio es un adúltero. Entonces podríamos decir, somos adúlteros, somos asesinos, somos ladrones. ¿Para qué vamos a decir del otro mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso tiene que ver con la mentira, ¿verdad? Una exageración es mentira. Una tergiversación de la verdad es mentira. Un tratar de guardarse contra el otro diciendo algo que era parecido pero mejor parado es una mentira. Entonces nuestro corazón es un corazón mentiroso. El 10º mandamiento es el que Pablo apunta a que lo partió, lo rompió su corazón. El 10º mandamiento es un mandamiento muy especial porque apunta al interior del corazón. El mandamiento es: no codiciarás. Y el no codiciarás, ¿cierto? Ahí sale con la explicación: la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es mucho más común de lo que parece. En nuestro caso puede ser el celular, el auto, la casa, la esposa, los hijos. La codicia tiene 1000 caras. ¿Qué estoy tratando de decir? Ahora, los primeros mandamientos, mejor ni leerlos, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando del celo que Dios tiene, y nosotros somos los primeros dioses que tenemos. La idolatría más grande somos nosotros mismos. Nosotros mismos corremos a los médicos. No estoy diciendo que no haya que ir al médico, estoy diciendo la sobreprotección que tenemos con nosotros mismos, los deleites, el miedo que tenemos a la muerte. Muy bien. El otro dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de alguna cosa que esté en los cielos, ni abajo, ni en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás delante de ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová. Entonces Dios es Dios celoso. No, porque mucha gente va a decir, no, yo no me he hecho nunca una imagen ni adoro imágenes. Pero los malls son centros de adoración. Nosotros vamos como si fuera el mejor paseo del mundo. Vamos y hacemos ofrendas porque dejamos toda nuestra plata ahí, la dejamos ahí. Y son centros de adoración donde el consumo es, digamos, nuestro ídolo, ¿verdad? Nos sentimos hasta bien y mejores cuando compramos, nos sentimos aliviados, se nos acaba el estrés. Bueno, somos idólatras por naturaleza y somos pecadores. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Les estoy mostrando por el Espíritu Santo que ustedes al menos uno de estos mandamientos no han cumplido. Y podemos leer en Santiago 2, 10 y 11. ¿Qué dice Santiago 2,
10 y 11. Ahí se los voy a tirar al chat por si alguien no tiene la Biblia a mano o está con el celular, se los acabo de tirar al chat. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, ni siquiera en un mandamiento, en un punto de ese mandamiento, ¿cierto? Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, o si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O al revés, ¿cierto? Si cometes adulterio pero no matas, ¿cierto? También es transgresor de la ley. Si eres mentiroso y no cometes adulterio y no matas, también eres transgresor de la ley. Si eres idólatra o codicioso pero no eres adúltero y no matas, eres transgresor de la ley. ¿Y qué decía Dios respecto de la ley? Que quien transgredía en un punto la ley era culpable, ¿cierto?, de muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Debía morir. Pero todo esto tiene una explicación. Antes de ir a esa explicación, yo quiero que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Si ustedes leen Deuteronomio, ojalá lo puedan leer. Muchos piensan que es un libro fome, pero la verdad es que es maravilloso, ¿verdad? Si yo leo, por ejemplo, Dios no se cansa de animarnos y de ayudarnos y a obedecer. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 1 al 3 dice, se los voy a leer yo por causa del tiempo. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. ¿A fin de qué? De que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. ¿Se fija la importancia del mandamiento? Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra. Miren la importancia del mandamiento. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Deuteronomio 8, exactamente lo mismo. Mira lo que dice el 11, 26 al 28. Se los voy a tirar en el chat también. Dice así, mirad, hablando de la ley, mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Se fija que Dios te permite escoger aquí. Aquí delante de vosotros pongo la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir detrás de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está la bendición de obedecer los mandamientos de Dios y la maldición cuando no los obedezco. Ahí está lleno, dice así, quien obedece, yo enviaré lluvias, los campos florecerán, sus familias crecerán, pero a quien, si ustedes no me obedecen, yo iré en contra de ustedes, los maldeciré, permitiré que ustedes sean esclavos de reinos ajenos, ustedes serán maltratados, serán consumidos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios deja muy claro que la transgresión del mandamiento es desobediencia a Él, es ir en contra de la autoridad, es rebelión del hombre. Ahora, ¿por qué es tan importante esto?
Vamos a leer Gálatas. Gálatas 3:10. Igual lo voy a ir poniendo aquí en el chat, ¿ya? Pero parece que se lo mandé. Ya, no está bien. Bien, bien, muy bien. Gracias por el mensaje que recibí aquí. Exactamente. Así, esa es la idea. Esa es la idea, que entendamos que somos pecadores, pero vamos a saber por qué. Hay una cosa que es maravillosa después de esto, así que no se me aburran antes de tiempo. Porque esta parte es un poco densa, pero es bien sencilla. Yo quiero que ustedes la simplifiquen porque la gracia vino por Jesucristo. Y nosotros, eh, aquí vamos a ir leyendo todas estas cositas, pero vamos a llegar, si Dios lo permite, a un punto muy importante, que va a ser un antes y un después en tu vida. En el nombre de Jesús lo digo así. Dice, mira, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que quieren agradar a Dios, en otras palabras, por medio del cumplimiento de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. O sea, fíjense cómo Dios lo hizo. Dios cerró la puerta, no podemos agradar a Dios por la ley, porque somos pecadores. Entonces, quien quiere agradar a Dios cumpliendo la ley está bajo maldición. Porque la única forma de agradar a Dios cumpliendo la ley es cumplirla completa, los 613 mandamientos. Y nuestro corazón no lo puede hacer, es una locura. Ahora, ¿por qué? ¿Hacia dónde apunta Dios? Eso es lo que ustedes necesitan saber. Y eso es lo que vamos a descubrir. Sigamos leyendo, porque aquí, miren, cuando Pablo hace mención a esta maldición, lo que está haciendo es por el Espíritu sacar a colación Deuteronomio 27:26, que es lo mismo que le estaba leyendo en antes. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, el pueblo más encima estaba comprometido con el cumplimiento total de la ley. Por eso cuando una de las tribus, ¿cierto?, no cumplía la ley o transgredía un mandamiento, todas las otras tribus se concertaban para ir a atacar a los transgresores. Y había lucha y pelea porque tenían que honrar el nombre de Dios. Es una cosa que es bastante compleja de entender, pero no se preocupen, vamos adelante. Miren, y aquí vamos a empezar a descubrir para qué la ley, cuál es el uso de la ley para nosotros ahora, si no la podemos cumplir. Gálatas 3:19 al 24. Ahí voy a poner el chat de nuevo. Dice, muy bien, si no podemos cumplir la ley, ¿para qué existe la ley? Estoy leyendo Gálatas 3:19. Pablo nos enseña así por el Espíritu. Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Es decir, hasta que viniera el Mesías. Él es la descendencia a la cual se le hizo la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. No se preocupen de eso. Lo que está diciendo Pablo es que Dios no necesita a alguien que ratifique su promesa, porque Dios es uno solo y no va a mentir. Dice, de ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar o darnos vida, entonces la justicia sería por la ley. No se puede, ya lo vimos. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Se fijan? Miren lo que dice la Escritura, la ley. Nos deja claro que todos somos pecadores, porque como no la podemos cumplir, lo que está diciendo Dios, yo no voy a dejar a nadie fuera de mi promesa, porque la promesa era por la gracia, por el cumplimiento de la ley por Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Dios, yo
con la ley les he dejado claro que no hay ni siquiera uno bueno. Así que ninguno me venga a decir mañana que pudo cumplir mi ley y no quiso a mi Hijo Jesucristo. Bueno, sigamos. Dice así. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, acuérdense que la promesa era a través del Mesías, fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. La promesa de salvación y de justicia que Dios haría justo a los hombres es a través de Jesucristo y de que creer en Él. Entonces Dios los encerró a todos para decirle así: todos ustedes son pecadores, así que yo les pido y los voy a empujar en mi amor como Padre a que ustedes crean solo en Jesucristo, mi Hijo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pero antes que viniera la fe, ¿verdad? Estábamos custodiados bajo la ley. Es decir, la ley nos custodiaba, nos guardaba. La ley hace eso. Reservados para la fe que había de ser revelada. ¿A qué nos estaba guardando? Para el minuto que llegara Jesucristo y nosotros tuviéramos que creer en Él. ¿Se fijan? La ley nos mantenía en esta condición. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero, ¿qué había dicho Dios? No se preocupen, va a venir el Mesías y Él va a cumplir toda la ley. Y ahora ustedes tienen que creer en Él. Hasta ese minuto, la ley nos preservaba. En esta condición, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Quiero agradar a Dios, pero no puedo. Yo sé que Dios existe y que la paga del pecado es muerte, pero no puedo hacer otra cosa. Muy bien, hasta que viene Jesucristo y es revelada la fe, y ahí Dios nos hace justo por medio de Jesucristo. Pero sigamos viendo lo que hace la ley. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. ¿Se fijan? Este era nuestro ayo, nuestro tutor. Esta ley nos lleva a Cristo. Esa es la función de la ley. La función de la ley es mostrarme que yo soy un pecador y que necesito a este Salvador que es Jesucristo. Porque Jesucristo cumplió toda la ley. Él fue la ofrenda por la transgresión nuestra. Entonces, la ley, que es santa, justa y buena, como dice Pablo, ¿verdad? Me despertó en mí y me reveló que yo soy un pecador. ¿Para qué hizo eso? Para que cuando se me presentara el Evangelio del Reino de Dios, a Jesucristo, entonces yo me entregara completamente a Él. ¿Por qué me iba a entregar completamente a Él? Porque yo entendía que en mis fuerzas no podía agradar a Dios y no tenía nada bueno. ¿Se fijan? Lo maravilloso de Dios. Dios pone un conjunto de leyes. ¿Cuándo molesta esto? ¿Cuándo molesta? Molesta cuando yo creo que soy capaz de cumplir a Dios y agradar a Dios por mis propias fuerzas. Ahí molesta porque uno dice así, pero ¿cómo no voy a poder cumplir? ¿Cómo no? Esa persona todavía cree que tiene algo bueno, que tiene la capacidad de darle a Dios algo. Y Dios lo que dice al poner 613 mandamientos es decirle a los seres humanos: ustedes no me pueden agradar porque tienen un corazón caído. Su naturaleza se cayó desde el día que me perdieron. No tienen nada. Y yo me voy a propiciar, ¿cierto?, una ofrenda deleitosa para mí, que va a cumplir todas las demandas de la ley y que va además a pagar el precio de su pecado. Y esa ofrenda es Jesucristo. Y ahí nuestra fe abraza a Jesús. Y abrazando a Jesús, somos justificados. No por nuestras obras, por las obras de Jesucristo. Ahora los 613 mandamientos yo los cumplo. ¿Cómo?
en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo los cumplió por mí. Ahora Dios me declara justo, no por mi propia justicia, me declara justo porque Jesús fue justo y yo me pongo bajo su sangre. Como bien aquí la Chari manda el texto, ¿cierto? Se los voy a copiar a todos. Ahí. Déjenme ver. Aquí está. Me parece que no lo copié. Bueno, se lo leo entonces. Dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Jesús era el único que podía hacer eso con nosotros. Pero quiero que se concentren en esto. ¿Ah? Ahora sí, dale. Quiero que se concentren en esto. Las personas que ustedes están sirviendo o van a servir, ya sea en Alfa, ya sea con las niñas, ya sea el vecino, ya sea el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, incluso cristianos que no han visto esta verdad, y escúchenme bien, y no son salvos, porque no han visto a Jesús como Señor, no han puesto su confianza en Jesús, todavía creen que pueden hacer algo, todo ese tipo de personas necesita recibir el Evangelio del Reino, y eso implica recibir a Jesucristo como Señor. Para que esa persona reciba a Jesucristo como Señor, el Espíritu Santo debe allanar ese camino, como lo hizo Juan el Bautista, allanando el camino de Jesús. El Espíritu Santo, ¿cómo allana el camino? Acuérdense que los montes serán bajados y los valles serán allanados, ¿cierto? Lo que hace el Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado. ¿Cómo la convence de pecado? A través de la ley moral de Dios. Le pone en su corazón a las personas que son pecadores. Y en el momento que el Espíritu Santo convence de pecado, en ese mismo minuto, en ese exacto minuto, es cuando yo puedo empezar recién a predicar el Evangelio del reino de Dios y a Jesucristo crucificado en el valor de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, déjenme, sigamos afirmando lo que les digo. Miren, Romanos 3, 19, 20. También se los voy a pegar aquí. Romanos 3, 19, 20. Nos faltan 10 minutos, así que voy a tratar de apurarme. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se fijan? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué dice al final? Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se fijan? Es importantísimo. ¿De qué más convence el Espíritu Santo? De juicio, de pecado, de juicio y de justicia. Es importantísimo que la persona que tú le hables quede bajo este juicio. ¿Por qué? Porque después de esta convicción se presenta a Jesucristo para salvación. Solo alguien que sabe que es un pecador por medio de la ley, conoce que es un pecador por medio de la ley, ¿cierto? Ya sea usando Mateo 5, sea usando Deuteronomio, simplemente hablando de los 10 mandamientos, simplemente tocando un mandamiento, la persona debe entender que es pecadora. Y simultáneamente yo le hablo del juicio de Dios. Entonces, si eres un pecador, le digo yo, tú mismo declaraste que eres adúltero o ladrón, entonces delante de Dios, ¿es justo que Dios en su juicio te condene? ¿Culpable o inocente eres tú? La persona sin duda le va a decir, soy culpable. Soy culpable. Delante de Dios, con una transgresión soy culpable. Entonces Dios te va a declarar, ¿cierto?
culpable y eso significa el juicio y la condenación eterna. Sí, muy bien, entonces yo presento a Jesucristo como Señor porque ahí está la salvación. Ahí viene la buena noticia. Después de la mala, pero es imprescindible que la mala noticia esté clara en el corazón. Porque ningún hombre, lo repito, como dije al principio, ningún hombre va a aceptar y va a querer una justicia que es de Jesucristo cuando se cree justo por sí mismo, cuando cree que es bueno, cuando cree que Él puede. ¿Quién acepta realmente la gracia salvadora de Dios? Es un hombre que sabe que es pecador y que va a ser condenado eternamente. Es muy importante. Vamos a un texto más. Después lo revisan en el video, yo les voy a mandar el video. Yo lo puse en un canal aparte que es mío personal para que no quede abierto, solo para bendecirlo a ustedes que tienen la disposición de estar aquí. Así que ese video ahora lo pueden compartir ustedes y el Señor así se lo dice, no hay problema. Dice Romanos 5, 20, 21. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Miren cómo Dios lo estableció esto. La ley, que es imposible de cumplirla, Dios la introdujo para que el pecado abundara. Ahora, Dios no financia el pecado, es para que la gente se dé cuenta lo pecadora que es. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué les parece? Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo el Señor nuestro. ¿Se fijan? Que la salvación es un regalo de Dios. Pero el pecado reina para muerte, pero la gracia de Jesucristo reina por medio de la justicia. ¿La justicia de quién? No la tuya ni la mía, la justicia de Jesucristo. Ahí hay salvación. Con este texto termino, el que viene, Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Cómo conoció el pecado Pablo? Un hombre que él mismo dice, yo soy fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. El modelo de Pablo, ¿no? de Saulo de Tarso, para ser más exacto, era un modelo de los hombres que creen que son buenos y que además tienen argumentos para decir que son buenos, porque este hombre era estudioso de la ley e era irreprensible. Él decía así, esta ley que acabamos de revisar, que está en Deuteronomio, él decía así, yo soy irreprensible delante de Dios, eso quiere decir que cumplo toda la ley. Hasta que alguien le dijo, ah, sí, y el pecado no codiciarás, ¿no lo has transgredido nunca? Y Pablo dice que en ese minuto le cayó el tejón. ¡Pah! El Espíritu Santo lo convenció de pecado. Y ahí Pablo se dio cuenta de que era un transgresor y un pecador. Y que él, al transgredir ese mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciarás, había transgredido toda la ley y había ofendido a Dios. Y era digno de juicio de muerte. Ahí él se dio cuenta de que era un pecador. Y nosotros debemos usar la ley moral de Dios para mostrarle a las personas que son pecadoras. ¿Para qué? Para que entiendan que van a ir a un juicio y van a condenación. ¿Para qué? Para presentarles la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo. La gente necesita ser salva por medio de Jesucristo. Chiquillos, dijimos así la semana pasada, estoy haciendo el resumen para cerrar. Dijimos así, el fundamento de la fe es Jesucristo el Señor. Jesucristo como Señor. Jesucristo, ¿cierto? El Mesías, Jesucristo.
nombre Mesías incluye su venida a la tierra, su vida, porque Él fue ungido para eso, para vivir sin pecado entre nosotros, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, su resurrección y la declaración de Dios que le da un título de Señor. Después de resucitado, Dios lo declara Señor, es decir, pone toda la autoridad sobre Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor. Y eso a nosotros nos da salvación, porque esto no fue revelado por carne y sangre, esto lo reveló Dios. Y tenemos evidencias de esa declaración porque nosotros queremos obedecer en todo a Jesús. Muy bien. ¿Qué más dijimos? Que para presentar el Evangelio del Reino, lo primero que debemos hacer es permitirle al Espíritu Santo convencer de pecado, de juicio y de justicia a la gente. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? La ley moral de Dios. Para confrontar a alguien que es pecador, no basta con que le diga yo, tú eres un pecador. No, el Espíritu Santo hace un trabajo usando la ley moral de Dios. Y cuando la persona se ve que es un pecador, entonces les hablamos de juicio. Según la misma declaración de la persona, diciendo que es pecadora, porque es mentirosa, porque es ladrona, porque es adúltera, por lo que sea, entonces le decimos que el juicio de Dios es justo, ¿verdad? Y que bajo ese juicio está bajo condenación. Y recién ahí presentamos el Evangelio del Reino de Dios. Recién ahí presentamos a Jesucristo como la buena noticia, la única forma de reconciliar a los hombres con Dios. Jesús el Señor. Eso. No sé si alguien alcanzamos a hacer alguna pregunta, si quieren abrir los micrófonos, si quieren por chat, si es que todavía tenemos algunos minutitos para, si es que se puede contestar alguna pregunta. El Espíritu Santo es quien me revela mi condición de pecadora. Y puede hacerlo de distintas maneras. Yo estoy haciendo solamente una fórmula que es escritural, pero Dios viene trabajando con nosotros incluso antes de que la gente nos hable. Porque Dios, como nos amó, ¿cierto? Nos empieza a mostrar que somos pecadores. Pero fíjate que los hombres no les molesta ni se consideran, aunque todos saben que son pecadores, pero esta revelación, ¿cierto? De que estoy enemistado con Dios y que voy a ir a un juicio, esta revelación verdadera de que soy un pecador, solo la hace el Espíritu de Dios. Desde afuera hacia mí, ¿cierto? El convencimiento del juicio también viene desde afuera, usa a los hermanos, usa a la gente, usa una radio, usa un medio, usa una película, usa cualquier cosa porque el Espíritu Santo no se limita para informarnos y comunicarnos mi condición de pecado. No lo hace. Y ahí, ¿cierto? Dios también estableció como medio de gracia que nosotros, los que ya hemos recibido a Jesucristo como Señor, prediquemos esta verdad salvadora y maravillosa con los hombres. Recuerden que nos dio Dios el ministerio de la reconciliación. El Espíritu Santo, ¿cierto? Quiere reconciliar a los hombres con Dios. Para eso vino Jesús a morir por todos los hombres. Entonces, nosotros no podíamos cumplir la ley ni agradar a Dios, pero Jesús sí lo hizo. Y creyendo en Él, a través de Él, ¿cierto? Recibimos salvación y somos declarados justos. Y volvemos
a nuestra intimidad con Dios, a nuestro correcto relacionamiento con Dios, y ahora nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu para obediencia y para ser transformados a la imagen de Jesús, que finalmente es lo que le dará gloria a Dios. Aquí tengo otra pregunta, vamos a ver. Siempre recuerden que Pablo decía así, que predicaba a tiempo y afuera de tiempo. Cuando una persona se cree buena, ¿cierto? Es muy importante usar la ley de Dios, el Mateo 5, para mostrarle que es pecadora. Para mostrarle que es pecadora. Si la persona evidentemente resiste, yo puedo entender, ¿cierto?, que el Espíritu Santo no está haciendo una obra ahí. Y bueno, tengo que seguir orando por esa persona, sobre todo si está en mi corazón, es algún familiar. Pero siempre debemos partir por ahí. Nuestras conversaciones con las personas siempre deben partir por la convicción de que son pecadoras. Y eso lo hace el Espíritu Santo con mucha gracia. Vean los videos de Living Waters. Véanlo solamente para ver esa parte, porque después la presentación del Evangelio de ellos es muy rápida y muy liviana. Pero Living Waters, ahí después si quieren me piden ahí que tiene, hay varios de ustedes que ya tienen los links, han visto cómo este hombre va a distintos lugares, hay unas muy interesantes como a universidades y todo, a usar, cómo usa la ley moral para convencer de pecado a la gente, muy interesante. Practíquenlo, porque esto no es para que lo guarden en un cuaderno, es para que lo practiquen. Practicando estas verdades maravillosas, evangelizando, mi vida espiritual crece, mi identidad se afirma, cumplo la voluntad de Dios. Recuerden que evangelizar es un mandamiento de Jesús, entonces es coherente que yo como discípulo de Jesús predique. ¿Cómo predico? Como las escrituras me enseñan, parto siempre de convenciendo por medio del Espíritu Santo a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Y luego viene la presentación de Dios y el Evangelio del Reino. Aquí hay otra pregunta. Javier, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, déjame contestar. Después del texto. Sí, dale. Sí, el joven rico es un ejemplo muy, muy interesante. Jesús lo confrontó con el 10.º mandamiento igual que a Pablo, ¿se acuerdan? Él dijo así, yo cumplí todo esto, y Jesús lo amó. ¿Y cómo lo amó? Lo amó confrontándolo con el mandamiento no codiciarás. Y dice que él se fue triste. Ahora no sabemos cómo terminó la historia, pero esa tristeza puede ser una confrontación del espíritu y probablemente el muchacho o el joven rico es probable que después haya sido un seguidor de Jesús y haya en su corazón renunciado a todo y lo haya seguido, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él se fue triste, eso quiere decir que vio por el Espíritu Santo que era un pecador, que pensaba que era bueno, pero cuando Jesús lo confrontó con la codicia, con el amor que tenía al dinero, se fue triste. Que una persona se vaya triste o te diga que no está de acuerdo o pelee contigo no significa que el Espíritu Santo no siga trabajando en ella toda la noche o todo el día o todo un mes, ¿me entiendes? Así que, y años incluso, lo que nos corresponde a nosotros hacer es hacer nuestra parte. Yo cuando hablo de la ley moral confío en que el Espíritu Santo está haciendo su pega, porque evidentemente le dio y no se va a limitar. Es más, está esperando usar mis palabras para tocar el corazón de la persona. Independiente que la persona me diga que es atea, que aquí, que allá, no da lo mismo. Si el punto es que el Espíritu Santo no lo va a soltar, lo va a tomar y va a estar en la noche y después va a ver, ¿me entiende? Cuando saque la billetera, yo me imagino si el joven rico sacando su billetera o no queriendo ayudar a un pobre y el Espíritu Santo ahí, ¿viste que es verdad lo que te dijo Jesús? Eres un tacaño, eres un codicioso, eres un egoísta. Entonces, es muy importante que lo hagamos y que confiemos en el poder del Espíritu Santo. No trabajemos por resultados. No trabajemos por resultados. Hagámoslos confiando en el Señor.
Porque uno puede sembrar, pero otro mañana puede recoger en otro lugar. Alguien que yo puedo ir pasando, yo le puedo decir, el Espíritu Santo me puede decir, habla, dile que es pecador. Yo voy y le digo y la persona se va, pero probablemente lo único que le faltaba a esa persona es que alguien de afuera lo confirmara en el pecado. Y que después llegando a su casa haya corrido a algún lugar para recibir a Jesucristo. Nosotros no sabemos eso. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por obediencia a Jesucristo. Felipe. Ah, ya, aquí está la pregunta. Sí, la pregunta es cómo entregar el mensaje a una generación de inconversos que no ha escuchado de Jesús, una generación prácticamente secular, donde lo que dice la Biblia es irrelevante, olvidando el hecho de que la buena noticia no se modifica. ¿Cómo hablarles de que son pecadores? Ni siquiera conocen a Jesús, la perla preciosa. No nos olvidemos que las criaturas, ¿cierto?, le pertenecen a Dios. Toda la creación es de Dios y Dios las creó con un espacio en su espíritu que hoy día está vacío y que clama por Dios. Ellos no necesitan conocer a Jesús. Ellos en su interior saben que hay un vacío que es inalcanzable, que no se puede sostener, y van a buscar de tumbo en tumbo hasta llenar ese vacío. Y el único que llena ese vacío es Dios. Hay chicos que se van a las drogas, al alcoholismo, al sexo ilícito. Hay chicos que se van al consumismo cuando tienen posibilidades de gastar y siguen vacíos. Entonces, que ellos se conviertan o que ellos entiendan no responde a que ellos profesen o se declaren ateos o se declaren que no creen en Dios. No. Todo ese ateísmo y esas voces en contra de Dios responden al dolor y a la rebelión que hay en el corazón. Generalmente es abandono y generalmente es la frustración de no tener una familia bien formada. Todos los que son punk, todos los que son rebeldes, no es porque no creen en Dios, es porque tienen padres que los han abandonado y el dolor hace rechazar la sociedad, o personas que han sido violentadas sexualmente rechazan a Dios porque lo culpan de sus dolores, ¿cierto? Y van en contra de todo lo establecido por Dios. Pero no se olviden que el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces ustedes no tengan temor, hablen y dejen que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y se van a dar cuenta que los que se entregan más rápido al Señor son los que más han blasfemado de Dios, son los que más lejos dicen estar de Dios. Y los que contrariamente uno cree, piensa que las personas normales son más fáciles de evangelizar. No es así, porque son las que más se creen buenas. Entonces cuesta más hacer ese trabajo. Pero el Espíritu Santo lo hace en su tiempo. Por eso es importante que el orden siempre sea primero convencimiento de pecado. Fíjense en Juan el Bautista era necesario, fue preparado por Dios para que viniera antes del Mesías. Dios siempre espera que la gente primero vea su condición para después hablarles de la salvación. ¿Me entienden? Siempre la persona debe ver su pecado, su pobreza, para buscar un Salvador. Llega un momento que la persona, aunque toda su vida ha estado blasfemando o siendo crítica de Dios, llega un momento que se enfrenta a la muerte y esa persona sabe en su interior que se va a enfrentar a Dios. Sabe. Recuerden que la Escritura dice que no hay ningún hombre en la tierra que tenga excusa de decir que no conocía que Dios existía, porque Romanos dice que la creación da testimonio de Dios. Entonces todas estas caretas de no, yo no creo en Dios, yo no sé no estoy ni ahí con Dios, son caretas de dolor. No son la verdad que hay en el fondo del corazón, porque toda la creación responde a su creador. Así que no hay excusa, no hay ninguno que pueda decir, no, yo no creí en Dios. Eso, no tengo más preguntas aquí en el chat, así que yo les animo a que revisen esto
profundicen en la escritura. En la semana tienen libertad de mandarme WhatsApp. Por ahí vi algunos estados, poquitos, pero vi algunos estados que hablaban del fundamento, me alegró mucho. Manden, compartan, y lo más importante, traten de ponerlo en práctica, con sencillez, con sencillez. Yo veo algunas caritas aquí que yo sé que tienen más power en el evangelismo. Aquí hay varios que estoy mirando aquí y se están sonriendo en este mismo instante. Tienen que entender que necesitamos obedecer a Dios y hacer esta pega porque es parte del mandamiento del que nosotros mismos declaramos que es el Señor de nuestras vidas. Id y haced discípulos. ¿Cómo se hace? Primero el Espíritu Santo, siempre primero el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. No se preocupen que la gente diga que no conoce a Dios, que no existe o que no creen en Dios. No se preocupen. Y luego cuando vemos en los ojitos de las personas que sí el Espíritu Santo los convenció o que ya venía haciendo un trabajo para convencerlos, ¿cierto? Entonces ahí recién declaramos el Evangelio del Reino, y cuando la persona dice, ¿cierto? Yo quiero a Jesús, ahí recién presentamos el precio, que es la próxima live que vamos a tener el lunes. Vamos a hablar del contenido y cómo se termina, ¿cierto? Con el precio que el mismo Jesús puso para seguirlo, porque hay un precio que pagar. ¿Ven? ¿Sí? Háganme con un dedito. ¿Estamos bien? ¿Sí? Gracias, Señor. Tienen, como les dije ya, libertad de escribir en la semana, de preguntar. No se compliquen, no se preocupen. Háganlo. Si yo no les respondo al tiro, es porque no puedo, pero durante el día lo hago siempre. Así que anímense. Yo los bendigo porque yo sé que ustedes quieren servir al Señor. No permitas que Satanás les mienta. Hagan la obra de Jesús con sencillez de corazón. Hablen sin temor. Hagan este primer pasito. No se preocupen de todo el contenido. Lo primero. Usen un par de mandamientos y vean el poder del Espíritu Santo. Nada más. Tranquilos. Lo demás Dios lo va a ir haciendo en su tiempo. Y a los que ya lo han hecho, sigan haciéndolo. Y los que dejaron de hacer, vuelvan a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.